Asma de difícil control. Vamos a repasar básicamente la definición, las causas, los fenotipos, el enfoque diagnóstico, el artesanal terapéutico y la terapia orientada a fenotipos sugerida por las guías españolas. ¿Y cómo se define un asma de difícil control o mal controlado? Se trata de aquel paciente que se encuentra asintomático, que definida en las escalas validadas sería la ACQ mayor de 1.5 o la ACT menor a 19, a pesar de tener un tratamiento adecuado con corticoides inhalados a dosis máxima y un segundo fármaco controlador que podría ser un beta-2 de acción prolongada, agonista, y o que requiera corticoides por vía oral para controlar su enfermedad, no consigue controlar sus síntomas, está en el cuarto o quinto escalón del GINA, es decir, que incluye tratamiento con leucotrienos y teofilinas, por lo menos en el último semestre, y haya tenido 2 o más exacerbaciones que hayan requerido corticoides sistémicos por más de 3 días en el último año, o que requieran internación en UTI o RM alguna vez en su vida, que funcionalmente se encuentren deteriorados a pesar del tratamiento, con un BEF1 menor al 80 y con un índice de Tikhonov menor al normal, un asma que empeora tras reducir los corticoides o inmunobiológicos. Por suerte es una entidad que corresponde solo al 5% de los asmáticos y la tasa varía entre el 3,9 al 32% según el país donde se ha definido. Hay algunas consideraciones genéticas sobre estos tipos de pacientes, aquellos que tienen alguna alteración en el receptor de la alfa-interleuquina 4, del receptor de la interleuquina 6, del TNF, de la interleuquina 3, etc. Estas son las escalas validadas para determinar el control del asma, la ACT y la AQC respectivamente. Entre las causas, la más importante y la más frecuente es el mal uso de la terapia inhalada, es decir, técnica deficiente o mala adherencia. Después se encuentran otras como depresión, exposición ambiental o laboral a alergenos, algunos fármacos como sobre todo la aspirina, rinitis, reflujo, disfunción de cuerdas vocales, traqueobroncomalacia o resistencia a corticoides, que por suerte es bastante infrecuente. Se define como no respuesta a 2 semanas de corticoides a una buena dosis, que sería prednisona 40 miligramos. Se describe también el britelasma como una variabilidad caótica de la resistencia al flujo por pico flujo, que está clasificada en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 tiene una variabilidad sostenida y el tipo 2 tiene periodos estables con episodios graves. 20% de estos pacientes fuma y por ende tiene menos respuesta a corticoides, y al cesar pierde la respuesta broncodilatadora mediada por óxido nítrico en forma temporal, por lo que inicialmente empeorarían. Pueden ser pacientes crónicamente infectados por clamidia micoplasma, pueden ser mujeres con empeoramiento premenstrual por acción de las hormonas, pacientes con hipotiroidismo, aspergilosis broncopulmonar alérgica o en el perioperatorio. Se describen 4 fenotipos principales: el asma alérgico grave, que corresponde casi a la mitad de los pacientes, suele tener inicio en la infancia, tiene base atópica y suelen ser pacientes con pruebas cutáneas positivas, con alta IgE y eosinofilia en el suero y en esputo. Los pacientes eosinofílicos graves de comienzo tardío suelen representar el 25 restante y suelen ser similares a los anteriores, pero de comienzo tardío, de comienzo en la adolescencia o en la adultez. Después está el asma no atópica relacionado a adultos obesos y finalmente el asma neutrofílica. Las guías proponen 3 pasos consecutivos para determinar a estos pacientes. En principio, el primer paso es si el paciente tiene asma o tiene un diagnóstico diferencial distinto. Entonces confirmamos el diagnóstico de asma mediante la historia clínica de pruebas funcionales o un diagnóstico diferencial, que ahora vamos a ver cuáles. Segundo, ver factores asociados a comorbilidad, por ejemplo, sobre todo la adherencia y la técnica, la exposición ambiental o laboral a los alergenos,
o medicación broncoconstrictora como podría ser aspirina. Tratar obviamente estos factores y finalmente identificar los fenotipos de más grave y a ver si le cabe algún otro tratamiento adicional. Entre los diagnósticos diferenciales de asma, situaciones en donde pensamos en asma, pero en realidad el paciente tiene otra cosa, están tanto las enfermedades de vía aérea, como puede ser un tumor traqueal, las ocasionadas por virus de las vías aéreas, eh, por disneas funcionales o psicógenas, la insuficiencia cardíaca, y en niños tienen sus propias entidades. ¿Qué pedir para llegar a estos diagnósticos diferenciales? En la enfermedad orgánica de la vía superior, una espirometría o una tomografía podría ser suficiente. A veces requieren un estudio invasivo como una endoscopía, la laringoscopía en la disfunción de las cuerdas. En el EPOC, una tomografía de alta resolución, pletimografía y difusión podría determinar la presencia de enfisema. La tomografía también puede determinar bronquiolitis sobreiterante, líneas funcionales también con cuestionarios de alteraciones psicológicas como la angustia, etc. Y así sucesivamente para el resto de las entidades. Entre las comorbilidades, que es el paso 2, hay que descartar la enfermedad rinosinusal. Se puede pedir una rindoendoscopía o TAC de senos paranasales y estos pacientes suelen responder bien a corticoides intranasales, lavados, es decir, una buena toaleta nasal y antileucotrenos, como montelukast y sus derivados, en el reflujo, la pechimetría y el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones suele ser suficiente. Pacientes obesos pueden mejorar tras la cirugía de reducción, tras la reducción de peso o la cirugía bariátrica. En los pacientes con apneas del sueño, por la polisomnografía se diagnostican y el CPAP, si está indicado, puede mejorarlo. Y así sucesivamente con las diferentes comorbilidades. ¿Cuál es el arsenal terapéutico? En principio, la mayoría de los pacientes suelen responder a corticoides. Hasta el 89% de los pacientes van a responder a una dosis intramuscular de depósito de corticoides. Sin embargo, hasta 1 de cada 1000 podría no responder a estos, y esto se define como un paciente que por más de 2 semanas no responde a una dosis de meprednisona de 40 miligramos, o que tenga una escasa mejoría en su estudio funcional. Hay que buscar si no hay alguna causa relacionada, por ejemplo, al cigarrillo o a otra comorbilidad. En general, en los pacientes que responden mal al tratamiento suele agregarse un broncodilatador de acción prolongada, tipo beta 2 agonista, que es mejor que aumentar la dosis de corticoide inhalado o agregar un antileucotrenio. Así que formoterol o salmeterol serían el escalón siguiente en estos pacientes. Se puede agregar, si hay déficit de vitamina D, se puede agregar. En general no es útil usar macrólidos. En la enfermedad respiratoria relacionada a la vía aérea, a los leucotrienos, a la aspirina, se pueden dar antileucotrenos. Y aquellos pacientes que tienen IgE elevada y que son claramente atópicos, alergenos perennes, que no pueden ser separados de su ambiente, el omalizumab puede dar una mejoría sostenida y una disminución del uso de corticoides. En los pacientes que no responden a nada, la termoplastía está autorizada, está ya aprobada como un tratamiento eh, efectivo, el roflumilase y la teofilina como último escalón. Y acá los que ya están, los inmunobiológicos que ya están autorizados para ser usados, sobre todo el omalizumab y el mepolizumab, son los que se encuentran en este medio y el lugar en donde actúan. Finalmente, las guías recomiendan buscar pacientes con asma eosinofílica y aquellos que responden a enfermedad relacionada a la aspirina, enfermedad respiratoria asociada a la aspirina, dar algún antileucotreno y eventualmente evaluar si necesitan o no omalizumab, si no respondieron a los antileucotrenos. Si tenemos pacientes con
enfermedad superpuesta, EPOC, asma, se puede agregar un anticolinérgico o aquellos que tienen resistencia a los beta-2 de acción prolongada o roflumilast y eventualmente lo más sublimab. Eh, las guías también hablan de teofilina a bajas dosis. eh, y finalmente se puede dar corticoides de acción prolongada de depósito y eventualmente otros antileucotrenos anti-L3.